Cuando entró la llama olímpica al estadio Wembley, sobre 85.000 espectadores vibraron de euforia, y fue en aquel momento que se escribió el primer capítulo de la historia de Puerto Rico en el olimpismo mundial. Esa historia cumple hoy 60 años. La primera delegación olímpica de Puerto Rico desfiló el 29 de julio de 1948 en los Juegos de Londres. El grupo estuvo encabezado por el abanderado José Fofó Vicente. Hoy, 6 décadas más tarde, Vicente y Barbosa Muñiz, ambos expertiguistas y compadres, recuerdan aquel momento histórico que marcó el inicio de la honrosa trayectoria del olimpismo puertorriqueño. Que yo sepa, quedamos 3 vivos. Este que está aquí, que era boxeador, no, ese es Santiago Colón, Colón Santiago. Era los dos apellidos. Clotilde Colón Santiago. Y este soy yo, y este Fofó, y todos los demás se murieron. Pasa que esas cosas son producto de la casualidad, ¿verdad? De haber nacido en esa época y de que cogieran a uno, ¿verdad? Sí sentíamos mucho, estoy seguro, yo los dos, la obligación de hacer un buen papel en Londres. Estabas representando a tu país, por eso tenías una obligación, junto con un temor de quedar mal. Una de las cosas que más nos preocupaba era que las marcas que habíamos hecho en Puerto Rico las hiciéramos allá. Y eso era para nosotros bien importante, porque esa era nuestra responsabilidad. Porque la camiseta de Puerto Rico pesa. O sea, es pesada porque uno quiere representar a Puerto Rico bien. Y gracias a Dios lo pudimos hacer. Ahí hasta la última hora, por lo que yo entendí, había dudas si íbamos a ir, porque eso costaba 25,000 pesos. Y el gobernador se había negado, o había puesto peros, que era mucho dinero para un país en una situación económica. Creo que el presupuesto de Puerto Rico era de 30 millones o algo así, sí, ¿no? Entonces Rafael Ponflores escribió una columna, yo la tengo ahí, se llama Señor Gobernador. ¿Tú no la leí? No la leí. Pues yo la tengo. Entonces, Señor Gobernador, entonces estaba explicando las posibilidades y lo importante que era, y que era 25,000 pesos, que si no iban a pasar, iban a recoger en el país para que el pueblo aportara. Así que el gobernador firmó, y con 25,000 pesos fue esa pequeña delegación, ¿no? Y la transportación, por nosotros nos tardamos en ir de San Juan a Londres 13 días, ¿no? Que fuimos en avión a Nueva York, y después un barco lento, viejo, uno que había sido un transporte de guerra. En Londres fue como 11 días más o menos, o sea, estuvimos 13 días sin practicar. No nos recibieron, nosotros llegamos a Plymouth, porque no fue en Londres, fue en Plymouth. Llegamos a Plymouth y allí pues nos dieron la transportación de un ferrocarril hasta Londres. Los tiradores, que eran Johnson y Barasolda, Barasolda se puso a enseñarle la pistola que tenía para tirar en la competencia, y los detuvieron, los llevaron a la estación de policía, y entonces ellos dijeron que ellos estaban en el equipo olímpico de Puerto Rico, y nadie sabía allí ni dónde estaba Puerto Rico, mucho menos del equipo olímpico de Puerto Rico. Fofó te va a decir cómo él llegó a ser abanderado del equipo de Puerto Rico. Hoy en día escogen el abanderado en un proceso muy complicado, ver cuál es el atleta más digno de llevarlo, y es un gran honor porque escogen a una base de mérito, ¿no? El caso mío, sencillamente, cuando íbamos a marchar, Monagas, que era el jefe de la delegación, dice a Fofó: como tú eres soldado, sabes marchar, lleva la bandera. Así que ese fue el único honor que había envuelto en eso, ¿no? Cuando competíamos en centroamericanos, competíamos con la bandera americana. Como vamos a Londres, y en Londres estaba el equipo americano que tenía la bandera americana, nosotros no podíamos usar la bandera americana. Y Monaga, o alguien alrededor de Monaga, se inventó esa bandera, porque la monoestrellada no fue oficial hasta el 1952. En el 1952, la delegación de Puerto Rico en Helsinki, Finlandia, marchó con la misma bandera que nosotros habíamos marchado en Londres, pero unos días después de estar el equipo allí, se hizo oficial el famoso Estado Libre Asociado,
y junto con la aprobación del Estado Libre Asociado hicieron oficial la monoestrellada como la bandera de Puerto Rico. Claro, lo importante era que fuera la bandera o el escudo, era el símbolo que representaba a Puerto Rico. Seguro. Y no estaban conscientes de eso. No, lo que es chocante es la diferencia en el deporte, ¿verdad? En aquel tiempo era, podemos ser primitivo en cuanto a equipo, organización. Hoy en día la tecnología y la competencia envuelta con factores económicos donde los atletas, muchos son millonarios, ¿no? En aquel tiempo estaba totalmente prohibido el más mínimo recompensa. Nosotros en la preparación éramos colegas, éramos amigos, y nosotros yo saltaba en casa de Fofó y Fofó hubo veces que saltó en mi casa. O sea, nosotros teníamos sitio donde saltar que habíamos hecho nosotros mismos. Que eso no es tan fácil que lo puedan hacer los muchachos ahora. Yo sé que lo que uno necesitaba antes era un troc de arena, una bambúa que la cortaba o la contaba o la compraba en el Sport Shop a peso el pie por 12 o 14 pesos, compraba una bambúa, se hacía un hueco en la tierra y uno caía en la arena, punto. Nosotros no le llamábamos a eso sacrificio. No, exacto. Hoy era un placer. Para nosotros era un placer. Ah. Claro. Así que nosotros no podemos hablar de sacrificio porque nosotros aparte de saltar con pértiga, nosotros saltábamos a lo alto, tirábamos disco, tirábamos jabalina. La jabalina la tirábamos con una bambúa finita porque no teníamos jabalina. Ahora hay algunos de los muchachos que se sacrifican, pero es porque es como un trabajo. Oh, sí. Para nosotros no era un trabajo, para nosotros era ¿cómo se llama? Eso era el tiempo de uno de placer, de uno gozarse eso. En términos competitivos, ha habido un avance como se debe. O sea, En atletismo no, pero la razón es fácil. La razón es que cuando nosotros éramos jóvenes, las Olimpiadas, los eventos más importantes era atletismo, que fue el origen de las Olimpiadas en atletismo. Ahora, atletismo es uno de los muchos deportes que se practican en las Olimpiadas. Yo creo que ahí también había un problema, no, una situación, existía un aficionismo en el gobierno también. O sea, la gente, motu propio, practicaban el deporte, porque el deporte se practicaba en las escuelas. En cierta medida, yo también es que la gente tenía mucho menos maneras de divertirse en aquel tiempo, ¿verdad? Y esa era una diversión, ¿verdad? O sea, que no había televisión, no había nada, pues el deporte tenía más interés, ¿verdad? Sí, hay que decir que no había televisión, no había luces para jugar de noche, era de día que había que jugar, y el sol no nos hizo ningún daño a nosotros. Yo no sé, ahora está dando y que cáncer y yo no sé qué. Pero en la época tuya tampoco había radio, ¿no? No, en la época tuya no había radio, pero en la época mía sí.